Hola, hola. Acá de vuelta en una nueva entrevista. Entrevistas de Ana de los jueves. Estamos escuchando una obra de mi hijo Federico Camaralac que se llama Basura o Trash. Eso es lo que estamos escuchando ahora. Ahora vamos a pedirle a mi entrevistada de hoy, Perla Levy, que se una a la charla y ya mismo acá estamos. Dar la bienvenida. Vamos a bajar la música. Hola, Piki. Hola. Hola, Perla. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida ¿Se oye bien? ¿Se a ve los bien? jueves de entrevista. Contame, ¿me decías? Envié una solicitud para estar en el... ¿Está enviado? Está enviado. Ahí está, mamita, ya estamos Ah, las dos transmitiendo, pum para arriba. ¿Cómo bueno, estás, Perla? bien, todo bien por acá. ¿Vos? Bueno, me alegro. Bien, bien, bien. Ansiosa, ya preparé todas las preguntas. Ah, Esperemos que la gente entre. bien. Vamos a contarle a la gente que te voy a presentar. ¿Para qué querés presentarte sola? Si yo pregunto siempre porque por ahí la gente quiere presentarse sola. No, no, preséntame vos y yo si veo Bien, algo que quiera agregar, te aviso. bien. Ok, muy bien. Si querés, Perla te presento. Lely, además de haber sido mi compañera de jardín primario y secundario, que tengo fotos que así lo dan fe, es licenciada en psicología y psicoterapéutica, psicoanalítica de grupo con técnicas de acción y psicoterapeuta psicodramática. ¿Está Ujú. bien así? Está bien. Eh, Muy bien. Suena complicado y estuve leyendo y es sumamente interesante lo que haces. Estuve haciendo todas mis investigaciones previas y realmente me encanta lo que estás haciendo, que ya le vamos a contar a la gente. En el 2018, junto con el doctor Pérez y el licenciado Sassi, luego de años de mucha búsqueda y de mucha lucha, perdón, que acá me mandaron justo un mensaje, escribieron, me estás viendo, ¿no? Te estoy viendo, sí. Escribieron un libro sobre las psicoterapias psicoanalíticas de grupo, Sí. con técnicas de acción, que eso me vas a explicar bien, lo que es las técnicas de acción. Bien. Sé que el doctor Pérez falleció un tiempo después o antes de la edición del libro, Perla, recordame esa parte. Lo empezamos a escribir en 2015, trabajamos 3 largos años, como contamos siempre, De la, fue mucha sí, investigación, mucha elaboración y mucho trabajo, y lo presentamos en la legislatura de la provincia de Córdoba en agosto del 2018. Y luego, en en agosto. 2019, el doctor Pérez, que era uno de los coautores, lamentablemente se enfermó gravemente de ELA y falleció el año pasado. Así. Mira, mala suerte. Pero bueno, ¿lo vio editado el libro? Sí, lo vio editado y lo presentamos los Bien, tres. La primera presentación fantástico, fue con él, luego ya fue sin él. fantástico. Bueno, bueno, eso es muy bueno. Eso no me había quedado claro, si lo había alcanzado a ver al libro, a ver al hijo, como decís vos, que es como un hijo. ¿Cuál? Porque estas creaciones sí son como hijos, Sí, realmente. sí, sí, sí. Salen de una parte muy profunda de uno, así que no hay ningún miedo de decir que son como hijos. Pero bueno, vamos un poquito más atrás en el tiempo, ¿querés? Dale, me dejo llevar. De lejos, vamos para atrás en el tiempo. Yo sé que nuestro tema de hoy, más allá de la psicoterapia psicoanalítica, que me gustaría que le cuentes a la gente de qué se trata y demás, me gustaría hablar del valor de la empatía, que es uno de los valores
que compartimos, supongo yo que lo compartimos las dos como valor, y me gustaría también que hablemos del valor de la empatía, pero nos vamos más atrás en el tiempo. Y quiero que nos cuentes por qué psicología y no otra carrera, y desde cuándo quisiste estudiar psicología. Bueno, esa no es la parte más glamorosa, digamos, porque no ha sido No una importa. vocación para nada al principio. O sea, yo empecé, viste que fuimos a colegio comercial, o sea que no tuvimos la materia de psicología ni de filosofía, no teníamos idea, yo no tenía idea de qué se trataba, venía de una Ni familia, vos ni yo no teníamos idea, claramente. familia de comerciantes, o sea, la psicología no había sido un tema. Yo empecé a estudiar 2 años de ciencias económicas. Ah, Eh, mira, sí, esa capaz que no la sabías. Como no, no, muchos de nuestro, Wikipedia no lo dice a eso. muchos de nuestro curso nos seguimos así como directo a ciencias económicas porque era lo de donde veníamos. Y la verdad que me sentía completamente ahogada en esa facultad, la padecí. Y un día vi un artículo en el diario, fue así, de psicología, me gustó, dije, a ver, me voy a inscribir, tenía 18 años, me voy a inscribir y veo, y no dejo ciencias económicas por las dudas, y bueno, cuando entré me enamoré, o sea, realmente me cambió la vida. Ahí sí empezó a ser una vocación que no había sido consciente hasta ese momento. Así que fue muy hermosa la carrera, la disfruté muchísimo y siempre fue un eje en mi vida la psicología. ¿Y por qué decís que no es glamoroso? Porque no es estas vocaciones de chica, como a lo mejor vos que sos médica, que es una vocación que viene de toda la vida. Fue un descubrimiento casual, entre comillas. Si me permitís, es muy glamoroso lo tuyo. Y además, si dentro del glamour está la valentía, me parece que están las dos cosas ahí. Porque dejar una carrera en pos de una cosa de la que te enamoraste, de pronto, me parece súper glamoroso verla, Bien. súper glamoroso y muy valiente. Así que yo no estoy muy segura que no sea la parte más glamorosa. Aparte, te enamoraste. No necesariamente uno encuentra la vocación de chica. Y somos muy chicos a los 18 años como para encontrar la vocación. Sí, Vamos jugando. sí, no teníamos idea, realmente, no Por ahí la sabíamos. pegás. Mm. ¿Vos Sí, viste cómo es? Por ahí la pegás, por ahí no. sí. Agradezco no haber continuado esa carrera porque, bueno, no lo hubiera ejercido nunca y no, Claro. nada que ver conmigo. Sin duda has tenido mucha suerte de haber leído ese artículo. ¿Te acordás qué artículo era? No, ni idea. Un artículo del diario perdido que jamás leí el diario en esa época, ¿viste? Tenía que ser. Evidentemente no fue casual. ¿Y algo en particular de la psicología te enamoró o la carrera en sí? Porque viste que la carrera es una cosa y después el ejercicio es otra. A vos te enamoró la carrera, ya de entrada te enamoró la carrera y después el ejercicio te enamoró igual, te siguió enamorando. El ejercicio fue difícil al principio porque para todos los profesionales no es fácil. Yo tuve algo que estuvo bueno, que fue que no tuve miedo de largarme. En general todos tenemos miedo, pero bueno, medio así como inconsciente empecé a atender, por supuesto con supervisión, bueno, con personas que me acompañaban, personas que sabían más que yo, pero me lancé al consultorio. Y una cosa que me ayudó mucho fue hacer una concurrencia, un sistema de esa época en el Hospital Córdoba que fue excelente, excelente en el Ajá, servicio de salud mental en aquella época de los 90. Yo me recibí en el bien. 89. Eso te dio herramientas y te Muchísimas, empoderó con la carrera. muchísimas. El servicio de salud mental de aquella época del Hospital Córdoba tenía un sistema de tutorías para los concurrentes y entonces estaban detrás nuestro en cada espacio de formación y de verdad que aprendí muchísimo, muchísimo. Y Qué bueno, lo que ves en un hospital, vos lo sabes, no lo ves en claro, consultorio privado, eso. seguro, seguro, seguro que es así. Bueno, ¿y en qué te cambió a vos estudiar esta carrera? O sea,
vos estabas estudiando economía y eras de una forma, o siempre fuiste igual, pero me refiero que tenías determinadas emociones. ¿Qué pasó cuando entraste a psicología? ¿Qué te cambió a vos como persona Me cuando convertí mirás en, al otro? me convertí en la típica estudiante de psicología que analiza todo, que Oh, pasa por todos los cuadros psicopatológicos, tengo todo. que analiza a los padres, que cuestiona todo, rebelde, bueno, es un clásico del estudiante de psicología. Y la verdad que descubrí muchas cosas del mundo, de la gente, de los vínculos. Por eso fue una etapa hermosa para mí. El paso por la Facultad Descu- Nacional me encantó. ¿Descubriste cosas que no sabías de vos? Sí, muchísimas. Además empecé terapia en aquella época, que ahí fue cuando más descubrí cosas de mí, obviamente. Pero empecé a cuestionarme, empecé a comprenderme, empecé a conocerme. Sí, descubrí muchas cosas. ¿Que te animás a decir alguna cosa que hayas descubierto y que te haya sorprendido en ese momento? No tenés obligación de responder. No, lo que descubrimos todos en nuestra terapia, digamos, ¿no? Que son las miserias familiares, estas cosas que uno las tiene como naturalizadas, que uno no siempre cuestiona cuestiones de los padres, de la familia primaria. Bueno, fui descubriendo muchas cosas por las cuales mi familia era como era y yo era como era en aquel Eras momento, como eras. mi hermano, yo. Bien. Bueno, fue muy rico, fue muy enriquecedor. Y para tu familia también, porque por ahí tu mamá o tu papá en algún momento o tu hermano te dijeron, ¿por qué te habrás metido ahí? ¿Alguna vez escuchaste esa, ¿por qué habrás empezado a estudiar psicología? No, en realidad mis padres estaban chochos porque en ciencias Bien, económicas, que estuve 2 años, me bocharon miles de veces, no aprobaba nada. Y cuando entré a claro, psicología empecé a sacarme buenas notas, flores, a florecer. a florecer, exactamente. Fue un renacimiento para mí, por eso digo que me enamoré. Descubrí Bien, un eje en mi vida que me acompaña hasta hoy. bien, excelente, Perla, me encanta. ¿Qué me dijiste esta de tu mujer? Es una historia bellísima lo que acabas de contar. Ahora, contame un poquito qué significa, si querés darle a la gente alguna definición de empatía. La mayoría de las personas, creo, en este momento, más por la situación que estamos pasando, hay un montón de terminología de origen psicológico y de origen médico. La gente se acostumbró a palabras que antes de pronto conocía o la había escuchado, pero que ahora las escucha y las dice y las repite y las reconoce como propias. Por eso es que creo que empatía es una palabra que mucha gente hoy por hoy la conoce. Pero, ¿te gustaría Sí, darle una definición a la gente de la empatía? en realidad es una palabra que se ha puesto de moda, que hace, como decís vos, unos años no se conocía demasiado. Empatía es muy simple, la definición es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Este es el punto. Y ya que has nombrado, no sé cómo es el orden que querés llevar, pero es uno de los ejes de la terapia de grupo. La terapia de Ajá, grupo, una de las cosas que se desarrolla es esto de poder escuchar al otro, de poder comprender al otro, de ponerse en el lugar del otro, de verse en un espejo con el otro en algunos aspectos. O sea, es uno de los grandes sustratos de la terapia de grupo. Y bueno, bien, es algo que tenemos que aprender todos en este tiempo, ¿no? Tiene que ver con valores humanos. bien. Y decime, Perla, eh, hablando de un poco de lo que estamos viviendo, ya vamos a hablar de la psicoterapia, sé que eh, la empatía es un eje en la psicoterapia de grupo, eh, pero antes de pasar a hablar de eso, me gustaría saber qué pasó en tu consultorio cuando empezó la pandemia, la cuarentena. ¿Qué pasó? ¿Cómo impactó? ¿Cuál fue el impacto en los pacientes que ya venían con vos y en los nuevos pacientes que entraron? O sea, son dos preguntas en uno. ¿Qué pasó en el consultorio
que tenías en ese momento, imagínate la fotografía del consultorio que Sí. tenías en ese momento, es decir, estos pacientes de grupo y estos pacientes de terapia individual, y qué pasó después, en qué cambió. Las consultas cambiaron, los motivos de consulta cambiaron, más gente se tiró a terapia individual por el tipo de conflicto, o más gente pudiste sumar a psicoterapia de grupo. ¿Cómo fue el impacto? Y las consultas, ¿cuáles fueron? Te lo voy a contar primero desde la vivencia como terapeuta. Fue muy fuerte, yo amaba mi consultorio, todavía lo tengo, pero sigo atendiendo todo en modalidad virtual. Y si bien se venía viendo que, bueno, se declaró la pandemia unos días antes de la cuarentena, bueno, de un día para el otro, como todos, nos guardamos. Entonces, bueno, palabras como Zoom, Meet, Hangout, todas esas palabras que eran completamente nuevas y desconocidas empezaron a ser herramientas de trabajo o la videollamada de WhatsApp. Entonces hubo un fuerte trabajo de los terapeutas para sostener los espacios terapéuticos, para poder acompañar a las personas y bueno, y para seguir trabajando nosotros. Eh, Pasaron cosas muy interesantes como muchas personas no quisieron continuar la atención a través de la virtualidad al principio, luego volvieron porque bueno, todos empezamos a valorar la herramienta de la pantalla, que no teníamos otro modo. Eh, Fueron pasando muchas cosas que de alguna manera nos enriquecieron, ¿no? Las consultas, lo que más se veía de alguna manera era trastornos de ansiedad, depresión, eh, consumo de sustancias. Ahí ¿Eso es empezaron lo habitual, perdón, Carla, en el consultorio habitual o en el nuevo consultorio, digamos, intrapandémico, por llamarlo de alguna forma? las consultas de antes eran consultas que tenían que ver con la modalidad de vida que teníamos todos, con que andamos todos corriendo, ansiosos, moviéndonos acelerados, digamos. Pero no estaban tan centradas en lo que nos ha traído la pandemia y la cuarentena, que son pérdidas, o sea, cuando hablamos de pandemia Duelos. no hablamos solamente de la posibilidad de la muerte física, muchas personas han muerto, muchas personas han perdido familiares, también hablamos de pérdidas simbólicas o de muertes simbólicas, de, bueno, de montones de cosas que teníamos, de encuentros con amigos, de espacios de trabajo, de viajes, proyectos, divertirnos, cosas gratas, salir a bailar, bueno, todas esas muertes simbólicas, bueno, llegaron a la consulta de esta manera, como un gran malestar, primero muy difuso, que nosotros los psicólogos lo leíamos como una ansiedad confusional, porque estábamos todos confundidos en esta situación. Sin duda, sin duda. La cuarentena irrumpió, o sea, no hubo un proceso, fue algo disruptivo, digamos, un corte. Entonces hubo que adaptarse a la situación y bueno, hubo que empezar a buscar nuevas herramientas. Entonces la gente en general empezó a consultar por estas pérdidas y el otro gran tema por la ansiedad, que la ansiedad y la angustia, las crisis de ansiedad y angustia que producía la incertidumbre. Esto de no saber Claro. qué estaba sucediendo, ¿no? Ni cuánto iba a durar, todavía estamos ahí, pero ya no estamos confundidos, estamos más depresivos porque ha pasado mucho tiempo, falta mucho tiempo, Eso es y lo que ves que está pasando ahora, Perla. sí, la La gente, evolución fue hacia más conocimiento, confuso conocimiento, porque vos ves que todos tenemos, incluso los médicos, hay como un conocimiento confuso, porque sabemos, pero no sabemos tanto, porque creemos saber, pero no era así. Entonces es como un conocimiento medio difuso también. Y pero la gente, me imagino, peor, la gente que no es médica ni psicóloga también, porque seguro, escucha una cosa, escucha otra, informaciones diferentes por todos lados. seguro, pero ya pasamos a de estar limpiando todo con lavandina y poner los pies en un lugar con alcohol para
para que el virus no entrara por no sé dónde, digamos, esta cosa que podía venir por cualquier parte. Ya conocemos los protocolos, medianamente hemos comprendido la pandemia, si bien obviamente seguimos teniendo miedo y seguimos teniendo que cuidarnos. Pero la Sí, ansiedad, esta primera que fue más confusional y que la gente estaba en una nebulosa y los temas eran como mucho más disgregados y más difíciles de comprender y con un nivel de necesidad de descarga y de catarsis en la cual era difícil intervenir como terapeuta porque tenías que hacer esto. Bueno, espérate, espérate déjame que te devuelva algo. Las personas hablaban verborrágicamente. Hoy mm, estamos, o por lo menos lo que yo observo, en una situación más depresiva, no por una depresión psiquiátrica, hablo de una ansiedad depresiva, más conectados bien. con las pérdidas y con el hartazgo, el agotamiento, digamos. Esto es lo que más aparece. Y ahora decime, Perla, porque devolverle a la gente, como decís vos, pará, déjame un segundo que te devuelva, pará de hablar, escuchame a mí. Ahora, este escuchame a mí, venía de una persona que logró adaptarse rápidamente, o sea, porque vos y yo y todos somos parte de la misma disrupción, fuimos objeto, o sea, no es que esto le pasó a la gente y nosotros no somos gente, somos otra clase, porque somos médicos o psicólogos. No, no, no. A nosotros también nos pasó. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, esto también Porque fue, después para devolverle a la gente, y porque la gente vino, me imagino, de golpe de decir, Perla, sálvame, pero pará, que yo no sé cómo me salvo yo. bueno, tuvimos que trabajar muchísimo en nosotros mismos, los terapeutas, Claro, para poder acompañar, pero también fue muy interesante cómo se transformaron los vínculos terapéuticos, porque es la primera vez, como bien vos decís, en la historia, en que terapeutas y pacientes estábamos atravesados por la misma situación, por la la misma. misma incertidumbre, por la misma angustia, por el mismo encierro. Entonces, por lo menos en mi vivencia, creo que en varios de mis colegas también, los vínculos se hicieron más fuertes, más amorosos, más, los pacientes preguntaban cómo estás vos, cómo está tu familia, cómo te sentís, cosas que antes eran inéditas, digamos. Y Como antes era una pared, no, no no una pared, había, claro, no es mi estilo una pared, pero bueno, no tenían por qué saber en qué estaba yo, digamos, no tenían por idea de eso. cuáles eran mis angustias o mis sufrimientos o mis temas. Acá estábamos todos atravesados por lo mismo y como no hemos tenido pandemias en los últimos 100 años, no teníamos una capacidad de significar la situación o de tener una representación psíquica de lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, hubo que hacer mucho esfuerzo en comprender, en que nuestro psiquismo comprenda de qué se trataba y, y cómo adaptarnos a la situación, ¿no? ¿Cómo viste la capacidad de adaptación de la gente, la capacidad de encontrar recursos propios, que de pronto es lo que en determinado momento me imagino que en el coaching nos pasa lo mismo, es tratar que la persona encuentre recursos que seguramente tenía dentro de ellos, que han vivido en situaciones anteriores, no como esto, obviamente, pero ni situaciones similares, pero eventualmente sí se puede emparejar con alguna situación. ¿Qué recursos utilizaste antes que podés traer en esta situación para que te ayude a adaptarte? Entonces, ¿cómo viste vos la capacidad de encontrar en las personas sus propios recursos y adaptarse a este cambio? Muy, En disi- general, muy disímiles. Eh, Cada persona, de acuerdo a su personalidad, pudo responder más flexiblemente, más creativamente o más rígidamente ante la misma situación. No ha sido un horizontal que ante la pandemia todos estamos iguales o todos estuvimos en la misma. definitivamente no, Hay personas que han definitivamente no. hecho unos cambios increíbles, incluso a nivel laboral,
con esta cuestión de que los límites se abrieron y se puede trabajar con otras partes del mundo, bueno, han logrado trabajos nuevos, muy creativos y muy interesantes, y hay personas que han perdido todo, o hay personas que no se han Sí. podido adaptar, ¿no? He visto de todo, y una cuestión que ya cuando me preguntes de la terapia de grupo, una cuestión muy concreta en la cuestión de la adaptación a la pandemia y de los recursos ha sido el acompañamiento en el grupo. O sea, a veces se notaba en la presencialidad que las personas faltaban o ponían excusas o se resistían a venir, a asistir, y en terapia de grupo virtual no faltaba nunca nadie. O sea, las personas se conectaban, hacían grandes esfuerzos por conectarse, si no podían se iban al auto, si no tenían privacidad, o buscaban con el celular, con la computadora, con la tablet, con lo que sea. O sea, una gran Necesitaban más que nunca ese espacio de contención. encontrarse con otros, además por el aislamiento y el Claro, encierro, ¿no? claro, claro. Ahora estaría bueno que me cuentes, más allá que quería preguntarte alguna anécdota de consultorio, no pandémico, sino en general. Me gustaría saber, este, porque soy curiosa nomás, si tuviste alguna vez alguna situación difícil dentro del consultorio, porque no, a mí me ha pasado y seguramente algo habrás vivido. ¿Por qué no nos chusmeás? Porque eso ya está en el sector del chusmerío. ¿Alguna situación que hayas tenido, que hayas vivido dentro del consultorio? Para matizar, después seguimos con la parte más seria. Dentro del consultorio, la verdad que no me viene a la cabeza, salvo, no sé, una cosa que me acuerdo que me asustó mucho en una sesión de terapia de pareja con ella era una pareja heterosexual, ella bastante manipuladora, y cuando termina la sesión, directamente se tiró al piso, así, literalmente, como si se hubiera desmayado, y el marido me dijo, esto lo hace siempre, licenciada. Ah, Completamente anonadada bien. con la situación. Fantástico, me encantó. Pero Mira, en la atención virtual las anécdotas son muy divertidas porque pasan cosas muy graciosas, como que aparecen a ver, los gatos. cuente. Los gatos aman la pantalla, entonces se cruzan todo Sí. el tiempo y se ponen así, ¿viste? En el medio de la pantalla. O conozco el perro de todos mis pacientes, o los bebés que tendrían que estar durmiendo a la hora que hacemos la terapia, y buscamos el horario para que las mamás o los papás puedan tener su espacio, siempre se despiertan y aparecen en la pantalla y miran y hacen monerías. Es muy divertido eso. Sí, yo creo que las anécdotas de Zoom en Sí, todo el mundo han sido sí, de los más divertidos. Si te pones a ver, es muy gracioso realmente. Y me imagino que te habrá pasado alguna sí. situación de Zoom como esa. Genial. Y después otra pregunta dentro de lo que es consultorio, así brevemente. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en el consultorio? No sé si podés englobar esa respuesta en una respuesta clara. Lo mejor y lo peor. Algunas dos situaciones que hayas vivido que vos decís, bueno, esto es lo mejor o esto es lo peor. No, no me viene a la cabeza. Lo mejor, no sé si contarte una situación en particular, pero hay Sí, sí. situaciones muy emotivas que suceden con los pacientes cuando descubren algo muy importante para su evolución, Trascendental. muy trascendental, cuando hacen lo que nosotros llamamos el famoso insight, el darse cuenta de algo que los Así trababa, es, que los hacía sufrir. Entonces son momentos altamente emotivos en el vínculo terapéutico. Yo no tengo sin duda. problema en abrazar a mis pacientes cuando creo que así lo merita, y realmente han habido momentos, esto de mucha humanidad, de mucho encuentro y de emoción. Yo he llorado muchas veces en Sin situaciones. duda. Te entiendo claramente porque lo comparto, me ha pasado, lo comparto.
excelente. Y decime, Perla, ¿y algo, lo contrario, o sea, alguna situación, o, pérdida de un paciente que hayas tenido, o alguna, bueno, ese es el miedo, ¿no? El miedo terrorífico de los terapeutas en general es que perdamos un paciente. La- ¿Te, la- te ha pasado alguna las vez? cosas más feas que me han pasado han sido muertes de pacientes. Muertes, Esa es la pregunta. claro, Estaba tratando de dar la vuelta para que la saques vos. sí, muertes inesperadas. Una vez me pasó algo muy fuerte hace varios años de una paciente que venía cada tanto, no tenía una continuidad y en un momento que volvió me dijo que tenía miedo a morirse, que estaba muy deprimida y que, bueno, concretamente que tenía miedo que le pasara algo. Y esa paciente me la había derivado otra paciente que sí estaba viniendo y esa otra paciente me llamó un sábado diciéndome que había muerto, que esta otra persona había muerto. Entonces, bueno, fue muy fuerte porque no logramos trabajar esa situación, no tuvimos tiempo y se murió. Claro, claro, Est- claro, claro, claro. Estaba convencida que se iba a morir. Mirá vos. ¿Pasará eso, Perla? Que Sí. la gente sabe cuando le toca. ¿Vos crees? No sé si sabe, pero ¿O intuye? cuando tenemos el impulso de muerte muy fuerte y estamos deprimidos o estamos desvitalizados o estamos mal con nuestros vínculos, con nuestro cuerpo, con nuestra vida y sí, estamos más propensos a morirnos. ¿Sí? La muerte física es parte de la vida, es así. Y ahora lo sabemos más que nunca. Sí. Acá tenemos una persona asustada porque dice, Emi me llevó a Perla. Dice Ceci Kaplan. Tiene miedo ahora. Me parece Ah, que Ceci tiene miedo. Tiene ah, miedo, Ceci. No, Ceci, no te va a pasar nada, no te preocupes. Ceci es una paciente mía que, No, Ceci, no te va a pasar nada, no te preocupes. que llegó a través de de otra paciente que es Claro, por Emi, eso que se vio, se falleció. identificó, se identificó con la situación. No, Claro. no, dice. Tranquila, Ceci, Bueno, está todo bien. está todo en orden, Ceci, está todo en Sí, orden. está todo en orden. Perla, querida, ya me contestaste eso. Eh, Ahora hablamos del impacto de la virtualidad, o sea, la gente se adaptó a la virtualidad, algunos sí, algunos no. Alguna gente tiene un poco de temor a la tecnología, eso lo he visto siempre, porque yo soy muy tecnológica y normalmente en mi vida me encuentro con gente que me dice esta frase, no, para mí la tecnología no. Yo tengo el celular y con eso, y se topó con la cuarentena y casi la obligación de tener que ayornarse Sí, a la nueva era tecnológica. sí. ¿Lo viviste a eso? Gente que tuvo que obligadamente, Gente que no continuó y no hubo forma de que continuara, porque al principio, como te decía, yo insistí bastante porque fue una disrupción en los procesos psicoterapéuticos, entonces estábamos entrando, Rosalía dice que ella le pasó esto. le Acá nos pasó dice Rosalía, sí. como paciente. No, no, acá Rosalía, una de las personas que está escuchándonos, dice que sí, que a ella le ha pasado esto de resistencia a Mm, la resistencia virtual, decíamos los otros días, la resistencia. resistencia virtual. Mm. Es Hay, muy interesante el término. hay personas que se adaptaron perfectamente y me dicen que no van a volver presencial, cuando en algún momento si yo vuelvo o hago un mix entre las dos modalidades, bueno, es mucho más cómodo, esto está claro, hay personas que vivían lejos, que hacían un gran esfuerzo, que gastaban dinero, que trasladarse era todo un movimiento y un tiempo, y bueno, elegirían la virtualidad, una cosa que no pensábamos que iba a suceder, que tener pacientes nuevos, porque al principio pensábamos ¿Ya? que iba a ser un mes, 2 meses. Y bueno, empezó a aparecer gente nueva y gente nueva de cualquier parte del mundo. Eso también fue muy impactante, Exactamente, ¿no? exactamente. Se abrieron las fronteras, Perla. Sí,
Esa fue La virtualidad, abrimos las fronteras con la virtualidad y eso es muy interesante porque sí, empieza en lo transcultural, sí. empezás a atender a gente y tenés que aprender la transculturalidad, Ujú. no es así nomás, tenés que saber cómo es un colombiano, cómo es la vida de un ecuatoriano, cómo es la Ujú. vida de un español, para poder, no sé si compartís conmigo lo que quiero decir. Totalmente, y lo veo como una gran oportunidad que no estaba planteado, como que no todo es pérdida, digamos, ¿no? Hay grandes Claro, aprendizajes y posibilidades con esta nueva modalidad, ¿no? Y sin duda, el sin mundo no duda. volverá nunca a ser el mismo, eso también lo tengo claro. Bueno, quiero que me cuentes ahora, este, contame lo que es la psicoterapia psicoanalítica de grupo para la gente, que nos expliques vos, y la diferencia con la psicoterapia grupal común, porque esto es psicoanalítico. Normalmente el psicoanálisis es uno a uno. ¿Cómo Eh, se maneja un grupo desde el punto de vista psicoanalítico? ¿Cómo es? Contame. la psicoterapia de grupo es amplísima, hay muchísimas técnicas y teorías, entre ellas una en la que yo me formé, que es el psicodrama, está la Gestalt, digamos, hay muchos modos de abordar los grupos terapéuticos o los espacios grupales. La psicoterapia psicoanalítica de grupo surge más fuertemente luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los desastres y de los sufrimientos que de ella derivaron, en donde no se podía hacer este uno a uno porque eran muchísimas las personas que necesitaban ser atendidas. Ahí se empezó a pensar en hacer abordajes grupales para poder incluir a varias personas a la vez. Y se hizo una adaptación de la teoría psicoanalítica para los grupos o para los espacios grupales. Entonces, la psicoterapia psicoanalítica de grupo es abordar a los grupos terapéuticos a través de la teoría psicoanalítica, en donde no solo se lee lo manifiesto, lo que se ve, sino lo que Freud en su tiempo trabajó, que es lo latente, esas escenas inconscientes que están por debajo de lo que está sucediendo. Fantasías, Pero, perdón, ¿eso no se hace también en la terapia uno a uno? Ver lo que se ve y lo que no se ve. la Gestalt trabaja muchísimo con el aquí y ahora, lo manifiesto, lo que se ve, lo que está ahí, los cuerpos presentes y lo que sucede en el uno a uno en este momento. La psicoterapia psicoanalítica va más a la historia y va más al inconsciente, o sea, el descubrimiento del inconsciente, ese es el punto más fuerte del Sí, psicoanálisis. Entonces lee cosas que están por debajo, como si acá están las personas sentadas y por debajo hay una escena que está sucediendo que tiene que ver con temores, con fantasías y con todos los conceptos de la teoría psicoanalítica. Bueno, bien. es diferente, digamos. No es mejor ni Es peor, diferente. es diferente. Esto que lo que pasa es que no alcanzo a entenderte, esto que me estás diciendo ahora, no ocurre igual vos con un paciente sola, individual, me estás hablando de lo mismo, pero en grupo. Lo que pasa que me parece que debe haber en el grupo toda una cuestión de cosas que ocurren horizontalmente en el grupo, digamos, que son Totalmente. cosas diferentes a lo que ocurre con una sola persona, que también hay lo que está arriba y lo que está por debajo que hay que intentar leer, digamos. Totalmente. Lo manifiesto y lo latente en el grupo como grupo y acá Ujú. como una persona. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está perfecto, está perfecto. Cuando lo Bien, hacemos con una sola persona, también hay aspectos manifiestos, que sería lo consciente, y aspectos latentes, que serían los inconscientes y en lo que tiene que trabajar el terapeuta. En terapia de grupo, además, hay dos conceptos muy potentes que tienen que ver con el grupo, que es el concepto de espejo y el concepto de aquí y ahora. Cuando yo invito a bien, un paciente a participar o a incluirse en un grupo, le digo, entre otras cosas, vos pensás que todo va a estar acá. O sea,
cuando es presencial, estamos sentados en el consultorio y todo sucede en el aquí y ahora. Esto que el paciente individual evoca de la semana y cuenta que le pasó, bueno, estuve con mi pareja y no sé, nos peleamos y me sentí de tal o cual forma, en terapia de grupo todo está sucediendo ahí. Entonces circulan los vínculos y alguien está contando algo y vos ves como terapeuta que otra persona se afecta con eso o se siente identificada o se Se enoja, identifica, ¿no? claro. La identificación es el espejo, una gran Bien. potencia porque el espejo obliga, de alguna manera propicia que cosas que están, aspectos que están como negados o que las personas no quieren trabajar o que se resisten a trabajar, otra persona los cuenta y se movilizan a través del espejo del otro. Por ejemplo, si yo me estoy queriendo separar como paciente y no quiero abordar eso porque me angustia y entonces lo tengo medio controlado en terapia individual, en terapia de grupo un compañero o compañera nombra el tema, inmediatamente no lo puedo controlar, me movilizo. Entonces, Claro, claro. acelera procesos terapéuticos. Bien. ¿Y en eso hay alguna diferencia con la psicoterapia común? ¿O eso también sucede en la psicoterapia común? Individual, decís, o No, en la psicoterapia que no, no psicoanalítica, de grupo. claro. Ese tipo de identificaciones y situaciones de Sí, espejo, sí, sí, me imagino que ocurre porque yo he trabajado en grupo, digamos, en sí. coaching en grupo, Ujú. y esas situaciones de identificación o de encontrar, ay, sí, a mí me pasó lo mismo, sí, mirá, ¿y cómo lo manejaste vos? ¿Y cómo lo manejaste Seguro. vos? Esa situación es muy común en los grupos de coaching, digamos, y me imagino que acá también pasa. Ahora, mi pregunta, Perla, es, ¿qué pasa, por ejemplo, con el secreto? Porque vos manejás el secreto profesional en el uno a uno, pero acá es un grupo, y esto me imagino que también ocurre en las terapias de grupo no Seguro. psicoanalíticas, Un poco de lo anterior que estabas diciendo, los fenómenos grupales y las dinámicas grupales ocurren en todos los grupos. todos los grupos. Está clarísimo. Lo que cambia es el modo de leer lo que está sucediendo, el modo de Bien, leerlo y de abordarlo, desde dónde lo abordo como terapeuta, con qué técnica y esa es con la qué teoría. diferencia. Esa sería la Bien. diferencia con esta terapia. Y el Y secreto, ahí aplicamos las técnicas de acción, ahí aplicamos ahí aplicamos, exacto. y a ver, decime qué son las técnicas de acción, Perla, para ponerlo en el lugar correcto. Las técnicas de acción es la caja de herramientas que tiene el psicoterapeuta a la que acude cuando considera que esa herramienta le va a ser útil al grupo en ese momento. Por Por ejemplo, ejemplo, técnicas de psicodrama, eh, te cuento un ahí ejemplo. viene tu formación. Exacto, técnicas de psicodrama, Bien, técnicas de Gestalt, técnicas con almohadones cuando es presencial, hacerlo cerrar los ojos y poner atención en lo que sucedió hoy en el grupo. Hay ajá. una caja de herramientas enorme y muy extensa y abarcativa para poder darles la consigna de que trabajen en tal o cual cosa en determinados momentos. Por Bien. ejemplo, bueno, Eh, si querés te doy un ejemplo. Dani, decime. Un ejemplo concreto es ante estas, a veces los grupos están trabados o están, como decimos nosotros, con el casco puesto, sin poder ver, sacar la Mm, cabeza del agua por toda esta situación tan de encierro, de incertidumbre, como decíamos, de estos aspectos depresivos. Y una técnica sería hacerles cerrar los ojos y nombrar las emociones que están sintiendo o nombrar estas pérdidas que te contaba al principio. Bueno, a ver qué perdieron en este tiempo, qué están claro, claro. añorando. Entonces, cada uno se conecta, cierran los ojos, después lo comparten y bueno, esa sería una técnica de acción. Acción no siempre es mover el cuerpo y menos en terapia virtual, ¿no? Claro. Y decime, Perla, acá Rosalía dice, pregunte gente, ¿Sí? por favor, que me encantaría escuchar
están calladitos. Rosalía, muy activa siempre, divina. Me gustaría leer alguna pregunta. No tengan miedo, pregunten. ¿Qué te iba a decir yo? Porque hablábamos de la situación estresante que estábamos pasando y demás. Se me había perdido una pregunta. En la terapia psicoanalítica de grupo, cada persona, porque imagínate vos, esta persona viene a tu consultorio con un trastorno de ansiedad y esta viene con un síndrome depresivo reactivo porque se separó con él. Y esta otra viene porque falleció un familiar. Y este otro, ¿cómo, cómo ves vos a cada uno de los pacientes que vienen a tu consultorio y qué criterio tomás para ofrecerle entrar al grupo o seguirlo individualmente? ¿Cuál es tu criterio de selección, digamos, de pacientes para el grupo y no, porque el conflicto es más grave o requiere un one-on-one? ¿Cómo es el Comprendo. criterio? A ver. Es todo un capítulo. Criterios de selección para pacientes de grupo. Tiene que ver con, generalmente una cosa es cuando uno va a armar un grupo nuevo y otra cosa es cuando uno va a incluir a un paciente nuevo en un grupo que ya viene siguiendo un proceso. Los criterios de Claro. selección tienen que ver con el género, tienen que ver con la edad, tienen que ver con los cuadros psicopatológicos. Hay criterios transitorios de selección que tienen que ver con el momento que está atravesando esa persona en su proceso. Hay personas que están en situaciones de duelo muy afectadas y que necesitan el uno a uno con el terapeuta y no están en condiciones de tolerar el movimiento del grupo y están lo que... Claro, porque hay como una carga adicional, y la empatía puede ser para algunos mayor o menor. De pronto, en un determinado momento, puedo querer que este espacio sea mío y solo mío, y que yo no te Seguro. comparto con nadie, Perla, ¿me entendés? Totalmente, hay pacientes que son lo que nosotros llamamos más diádicos, o sea, necesitan el Claro, terapeuta para ellos solos exacto, y tienen que claro. estar con personalidades más infantiles o más regresivas o que están en un momento de crisis y de angustia y que no están en condiciones de esperar su turno en el grupo, digamos. O sea, Preguntan acá si se puede hacer terapia individual y grupal de manera paralela. O sea, al mismo tiempo, llevar una terapia individual y una de grupo. eh, Pregunta, perdón, Piki. Iki, perfectamente se puede. Hay muchos criterios, pero en general, yo cuando quiero incluir a una persona que viene haciendo un proceso individual en una terapia de grupo, lo que voy haciendo es llevarlo al grupo, decirle que puede ingresar al grupo y que si necesita continuar haciendo sesiones individuales, suponte, el grupo es una vez por semana y que tenga una sesión individual al mes o cada 15 días, hasta que vaya sintiéndose cómodo y que pueda hablar todas sus cosas en el grupo. Hay ¿Y personas, un grupo está cerrado y no puede entrar nadie, o los grupos son, digamos, en la modalidad hoy nuestra son es abiertos, abierto? es Abierto. abiertos. Está lo que se llama el encuadre, que está lo que vos me preguntabas del secreto, dentro de lo que se encuadra, está el secreto, así como en terapia individual, el secreto lo mantiene el terapeuta, que es el secreto profesional, en terapia de grupo el secreto lo comparte todo el grupo. No se pueden llevar Bien. por fuera del grupo ni los nombres de las personas ni las temáticas que se están trabajando. Wow, y es difícil. ¿Un grupo de cuánta gente? Nosotros trabajamos en nuestro enfoque con hasta 8 o 9 personas, no más. ¿Y se puede manejar el secreto así, con tanta En gente? general se ha manejado bien. Más que manejar el secreto, lo que está costando en este tiempo de tanto WhatsApp es de que el grupo no haga un grupo paralelo fuera del espacio de terapia. Bueno, esa es la próxima pregunta que te iba a decir. ¿Qué pasa con las transferencias? Porque hablamos de la transferencia con el terapeuta, pero yo puedo hacer transferencia con esta persona que tengo al lado. ¿Y qué pasa si llevamos esta relación que tenemos acá afuera?
Bueno, las transferencias, como vos bien decís, en terapia individual son con el terapeuta y en terapia de grupo son múltiples y cruzadas. Tiene todo este Claro. movimiento. Y los grupos están aprendiendo, antes se juntaban después del espacio de terapia, Vamos a tomar algo. ¿cómo? Ah, Vamos a tomar algo. vamos a tomar algo, exacto, se iban a tomar un café. Ahora tienen Claro. grupos de WhatsApp en donde circulan en la semana, a veces con contenidos de las sesiones, a veces no. Y otra de las reglas del encuadre es lo que se llama restitución. Si pasa algo importante por fuera del espacio terapéutico, en el que el terapeuta no tiene cómo saberlo, y va a circular en la terapia, tienen que restituirlo al grupo en el espacio de terapia para que se pueda trabajar. Si no pasan O sea, cosas, restituirlo significa tienen que contarlo. Tienen tienen que que... venir y traerlo para que todo el grupo se Exacto. entere de lo que está ocurriendo. Ok, Y el perfecto. terapeuta Bien, también, ¿no? obviamente, obviamente. Perla, no, no sé, me gustaría que hagan preguntas de esto, pero no nos están haciendo preguntas. Entonces yo quiero que, si vos sos tan amable, por lo menos uno o dos tips que nos des, porque, claro, si uno se siente angustiado, ansioso, está encerrado porque tiene miedo, porque, claro, a decirme, venía a la consulta, acá dice desde el coaching, bueno, no quiero, Flor tiene una pregunta, Perla. Dale. Flor, mi Sí, hija sí, tiene sí. una pregunta. Dale. Vamos, Flor, Pregunta. vamos, Flor. Decime si querés subir, Flor, porque te puedo hacer subir si querés, ¿eh? Este, a mí me gustaría que nos des algún tip, alguna sugerencia de cómo sobrellevar una situación X en determinado momento. ¿Qué podemos hacer? Ahora todo el mundo hace mindfulness, lo que es excelente, porque me parece una técnica Absoluto. hermosa y de mucha introspección y tranquilidad, o la respiración consciente. A mí me hubiera gustado preguntarte lo que era, para que me cuentes lo que es la expansión de la conciencia. Pero bueno, eso me parece que lo vamos a dejar para otro día, porque si nos pasamos de la hora no va a poder quedar grabado y es una pena. Ah, Es una bien. hermosa charla la que estamos teniendo, así que si nos pasamos de la hora, no puedo Bien, dejarlo grabado. bien, bien. Pero bueno, quería eso, que nos des. Flor pregunta, hijita, eh, si hay dos cosas que quiero que me digas. Sí, Primero los tips. A ver, bien. Eh, Tips generales se pueden leer en cualquier lado, que tiene que ver con hacer ejercicio tus tips, físico. los tips de Perla. Los tips míos que ya serían como más psicológicos. Yo creo que, Perla tips. yo creo que es muy importante esto que decíamos hace un rato, identificar las emociones. No andar todo el día en una nebulosa de malestar, porque como Bien, decíamos, no es horizontal la pandemia, no todos la vivimos mal. Entonces, exactamente. tenemos que identificar lo que nos pasa y poder nombrarlo. Si tengo bronca, tengo bronca, no en esta nebulosa difusa. Si tengo bronca, ¿por qué tengo bronca? ¿Qué me enoja? ¿Cuáles son las pérdidas que estoy atravesando o las situaciones que me angustian? Poder nombrar e identificar las emociones. Primero con uno mismo. Yo creo que es importante tener un espacio con uno mismo, así como uno en el día desayuna, trabaja, está con los vínculos, tener unos minutos con uno mismo para poder ver en qué estoy. Eh, Luego comunicarse con los vínculos más importantes, poder ser claro en la comunicación, en lo que uno necesita y en cómo uno necesita ser acompañado o acompañar. La otra cuestión es no poner en cuarentena la vida, ¿no? La vida continúa. Me acuerdo de una paciente que antes de ayer me decía, estoy tachando los días como los presos para que termine Ah, mira, la pandemia. Y yo le decía, lo primero que tenés que hacer es aceptar las reglas del juego. no se adaptó. No, digamos que su proceso de adaptación falló, porque si está esperando y no está viviendo, ¿Sí? algo falla. ¿Sí? No está pudiendo con eso.
Otro tip es aceptar lo que está sucediendo, no para resignarse a nada, sino para ver los cambios que uno puede hacer con lo que tiene, Bien, con lo que hay, poder creativamente ir generando situaciones placenteras. bien. Desarrollar el impulso de vida es muy importante en Ay, este ya tenemos que tiempo. terminar. La vitalidad, esto de, no sé, hay gente que baila en la casa, que se divierte, que esto de ponerse cada vez más vital, no perder los proyectos, y las ilusiones, las esperanzas, no poner en cuarentena la vida, sería. Esa es, Hermoso eso, hermoso, Perla. Te hago la pregunta de Flor y tenemos que cortar. dale. Flor dice, ¿cómo manejas ese límite entre empatía y sobreidentificación entre los integrantes de la terapia de grupo? Mirá, conche, qué difícil la pregunta, Flor. No, está bueno. ¿Cómo manejas ese límite entre empatía y sobreidentificación entre los integrantes de terapia de grupo? Mirá la pregunta para el final. Yo quería que Perla nos dé un mensaje, se ría acá, pero te tiraron una bomba y tenés 1 minuto para contestar. Una cosa es ponerse en el lugar del otro, pero mantener el propio eje, y yo sé que esto es mío y esto es del otro, y esto se trabaja mucho en terapia de grupo, esto de que cuando alguien se pone a decirle al otro, no, vos tendrías que hacer tal cosa y no sé qué, Ajá, uno le dice como terapeuta, bueno, ¿y vos en qué estás con eso? Lo que A le dice a B muchas veces tiene más que ver con A que con B. oh, Entonces, claramente. lo que hacemos es diferenciar permanentemente qué es de uno y qué es del otro. Si la persona está sobreidentificada, se ha perdido en el otro. Bueno, a ver, no, volvé a vos, ¿en qué estás con esto? ¿Qué te ha tocado? ¿En qué te identificas y en qué te diferencias? ¿No? Bien, No sé si bien. respondí. Marcar bien los límites, decís. Marcar bien los límites. Exacto. Este sos vos y esta soy yo. El otro es otro. Yo soy yo y el otro es otro. Me puedo identificar, pero el otro es otro y yo soy yo. Y me identifico en un aspecto, no en toda la persona. Si no me pierdo, me diluyo en el otro. Y yo, Claro, una cosa es identificación, otra cosa es empatía, y otra cosa es simpatía. O sea, hay una serie de cuestiones con el otro que son, yo no tengo que hablar. Eh, Perla, ¿cómo te sentiste? bien, re cómoda. De cómoda, bueno, Espero me haber alegro podido, espero haber podido transmitir algo que sirva a alguien. absolutamente. Creo que hemos hablado de todo, hemos hablado de Bien. todo, ya vas a volver a sentarte ahí y lamentablemente tenemos que cortar, Perla. Bueno, Fue un encanto tenerte, Perla, un bueno, encanto tenerte y la próxima te vuelvo a convocar para que sigamos hablando. bueno. Fuiste una belleza. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los que han estado. Así que bueno, mucha suerte para todos. Un Nos beso. vemos, Nos- queda grabado esto, así que después toda la gente que no haya podido escucharlo ahora lo puede escuchar después. Perla, yo después te lo ya. mando también a vos. Te Bueno, mando un beso enorme, beso Perla, y grande. Que estén bien. muchas gracias por haberte metido en el vivo. No, gracias a vos. Un beso grande. Gracias, gracias a todos los que están ahí. Chau, chau. Chau, chau. Chao, Perla, Chau, gracias. chau.